Hay tres tipos de barreras en la comunicación: barreras personales, barreras semánticas y barreras físicas. Las barreras personales son las relacionadas con aspectos psicológicos del individuo, relacionados con sus actitudes, sus percepciones y su estado de ánimo. Un ejemplo es contratar a alguien que no quiere hacer nada. Es que en mi casa yo ni hacía nada y me mandaron a trabajar. Y aquí, eso no me gusta. A mí tampoco ir a atender clientes. Yo solo quiero estar adentro de la cocina. Entonces, esa actitud a veces no permite que se genere una buena comunicación o hay un prejuicio hacia esa persona. Entonces, eso genera una barrera de comunicación. Por ejemplo, no, esa persona, vieras qué problemática, no le hables. Y ya previamente nunca ha tratado a esa persona y la llega a tratar y ve que es normal, pero existía el prejuicio de que era muy problemática, entonces no lo tratamos de la misma manera. Entonces, esas barreras personales se pueden dar en el tema turístico, gente que las ve, dice, este no me va a comprar, solo a preguntar viene, y no lo atendemos como se debe de hacer. Entonces, internamente sembramos una actitud o una percepción hacia alguien y no lo queremos atender y puede hacer que esa persona venga, vea y después traiga a toda su familia para poder compartir. Esa es una barrera personal. Una barrera semántica es dificultad de conseguir que el significado de lo que dice el emisor sea el mismo que para el receptor. Un ejemplo, si viene, ustedes están en Oriente, llega alguien de Occidente y les pide un tamal de elote. No, pero este tamal no sirve. Sí, ¿por qué no sirve? Es que está salado. El sabor de ellos es dulce y de ustedes es salado. Entonces puede generarse una barrera semántica en lo que él percibe cómo debe ser el sabor con respecto a un tamal de elote, un ejemplo bastante básico, pero se da el tema de significado. Por ejemplo, alguien le pide una pajilla, dice, va a Guatemala y le dice, mire, tráigame una pajilla. El que le dice, una pajilla para el refresco. ¿Y el que me está pidiendo? Entonces, no le va a entender qué es una pajilla, le va a decir un potote o otra cosa para entenderlo. Entonces, esas barreras a veces del lenguaje o que llega un turista extranjero y cómo usted se comunica con él, puede generarse una barrera semántica. Barreras físicas son las propias del lugar donde se lleva a cabo el proceso de comunicación. Mucho ruido, llega a un restaurante y quieren llegar a conversar, pero ponen la música demasiado fuerte o está pasando mucho vehículo o están construyendo, entonces pueden generar barreras físicas o está muy aislado. El mesero con la cocina tiene tanto espacio para llevarlo que hasta se le olvida al muchacho lo que lleva la orden y la trae. Entonces puede generar una barrera física de comunicación. Bueno, cuéntenme ustedes qué tipo de barreras se les presentan. Manuel, Sí, ajá, ¿qué barreras se te presentan a ti en el día a día con el turismo? ok. Bueno, en mi caso, yo he sido guía turístico. El problema mío en sí es nerviosismo. Sí, Me pongo muy nervioso cuando estoy con un cliente o cuando estoy atendiendo un grupo grande. Tiendo a hablar más rápido de lo normal. O sea, el tema es que yo puedo atender un grupo de turistas hasta de 40 si es posible. Ya los he atendido. Pero trato la manera de no hablar tan rápido para que ellos me entiendan. Igual, a veces, ese es una de mis grandes barreras, hablar fuerte. Trato de la manera que se me entienda y que vaya congruente lo que se va a hacer. Otra cosa otra de las barreras que a mí se me presenta bastante es que yo me acelero mucho. Por lo mismo que estoy constantemente en movimiento. Y a veces el cliente no entiende lo que yo hago o lo que quiero dar a entender. Y eso evito. Entonces yo tengo ese pequeño problema. ok, Y también tengo una cosita llamada dislexia.
que yo me enredo con las palabras. Ya me ha pasado ahorita en cierto momento cuando estoy trabajando con el tema de mesas, porque ahorita le hacemos de mesero, le hacemos de guía turístico, le hacemos de todo un poco. Entonces, el pollo, el cliente me dice, mira, quiero un pollo encebollado, y a veces una cebolla de pollo, a veces, pues sí, son palabras que uno se confunde, pero igual, al final, al mismo va. Entonces, ese es mi problema en la comunicación. Es más que Bueno, todo ah, lo sí, que es. correcto, y gracias por compartirlo, porque sí son barreras que se pueden presentar y se nos han presentado a varios, pues el tema de dislexia, el nerviosismo cuando se manejan los grupos, que son barreras que poco a poco con la práctica se van superando. Telma, ¿qué barrera se le ha presentado, Telma? ¿O alguien había levantado la mano? Mélida. Sí, sí, creo que también se nos presentan barreras con las personas, por ejemplo, que no pueden hablar, pues hablan, pero con señas, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, a veces no, pues no nos hemos preocupado en aprender al menos cosas básicas, ¿verdad? Para poder hablar con una persona así, o personas que tienen síndrome de Down o que no ven, ¿verdad? Entonces, también son capacidades, pues, que a veces, pues, no en las empresas también no hemos capacitado el personal para atender este tipo de personas, ¿verdad? Por suerte, pues, en la mayoría de casos siempre andan con algún familiar, ¿verdad? Pero en un momento dado se puede dar que no anden alguien que ayude a ellos a expresar lo que necesitan, ¿verdad? Entonces también eso es un tema. Y en el tema cultural, como decía usted, ¿verdad? Por ejemplo, si viene un hondureño, nos va a decir, mire, deme un fresco, ¿verdad? Y para ellos es una gaseosa, ¿verdad? O nosotros vamos allá y deme una gaseosa y no nos Ajá, entienden, ¿verdad? Y así exacto. yo creo que es muy importante, quizás en un futuro, ¿verdad? Que podamos también como estudiar esos hábitos principales culturales de los países que más nos visitan, ¿verdad? Porque por lo menos así vamos a poder atender las necesidades, al menos las más básicas. Entonces, esa es una barrera que también a veces se nos presenta en el día a día en los servicios. Correcto, sí, esas barreras son bastante comunes, de no entendernos. Sí, Y las otras que usted mencionaba de las personas que no, que hablan el lenguaje de señas o que no ven con braille, que necesitan que se comunique adecuadamente para ubicarlos. Sí, Muchas yo gracias. Sí, quería Sara. aportar también un poco acerca de lo que estaba hablando Mélida, Sí, que no solo aquí en la zona, sino que en todos lados, yo creo que tenemos un problema que es quizás de todo el país, ¿verdad? Que es bien difícil comunicarse con personas con capacidades especiales como nosotros los llamamos, ¿verdad? Que son sordomudos, son personas que tienen autismo o otro tipo de personas que nos visitan, pero es tan difícil encontrar a alguien porque fíjense que pues, nosotros decimos, somos inclusivos, decimos, nosotros no, pero es que inclusión significa saber idiomas, saber el lenguaje de señas, exacto. este, o sea, ser inclusivo no significa que voy a aceptar que vengan personas de diferentes géneros, no, ser inclusivo significa todo, es englobar todo, a veces nosotros los equivocamos con los conceptos, pero es porque nosotros culturalmente no lo hemos aprendido o no nos han enseñado en la escuela qué significa ser inclusivo realmente, ¿no? Entonces, y lo digo por mí, por mi experiencia, yo pues he estudiado en universidades, escuelas, y no digamos una persona de acá de los que nosotros tenemos como colaboradores, que ellos pues no tienen mayor estudio, ¿no? Y no es por tampoco
decir que saben menos que mí o algo así, sino porque ellos no tienen tampoco la capacidad de entender este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, para mí sería tan importante porque yo, en mi caso, he tratado de conseguirme a alguien para que me haga menús con el método Braille y no he podido conseguir una persona. Solo imagínense, en San Sí, Miguel he buscado y no hay quien me pueda hacer, quien me pueda ayudar con un menú para método Braille. O sea, hasta ok, esto que no sabemos aquí qué puerta tocar, o sea, no sabemos nada de esto porque como no estamos culturizados, ¿verdad? O no sabemos dónde acudir para que puedan ayudarnos. Entonces, esto es muy importante, son temas que se deberían de tocar en atención al cliente, con correcto. nuestros colaboradores, no Ajá. solo con nosotros, porque nosotros somos, o sea, estamos aquí, pero quien da la cara y quien está allá con el cliente son ellos. O sea, yo no puedo andar todito el día encima ya viendo a mis clientes porque son ellos los que van, atienden, ven las situaciones, a veces ni nos dicen porque les da pena o porque qué sé yo, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, son capacitaciones que se deberían de dar, son enseñanzas que deberíamos de tener para ellos porque no estamos como culturizados en estos temas y es muy importante. Yo creo que es una de las cosas más importantes en la atención al cliente. Estoy Gracias. totalmente de acuerdo, Sandra, con lo que nos acaba de dar y nos acaba de abrir la mente, que sí es importante que los colaboradores empiecen a romper todas estas barreras personales, semánticas y físicas para dar una mejor atención al cliente y ser más inclusivo. No es un tema cerrado, así enfocado al tema de género, sino que al tema de trato hacia otros tipos de personas que necesitan sentirse acogidas y con una mejor atención. Mauricio, aquí voy a hacer Sí, una pequeña intervención. Sandra, yo con mucho gusto, por medio de la Red Costarricense de Turismo Accesible, le puedo ayudar a buscar a alguien que le ayude con el menú Braille. perfecto. Y les acabo de poner para Manuel Alberto, les acabo de poner cómo combatir el nerviosismo a la hora de ser guías. Es una presentación que hicimos sobre tips para los guías de turismo. Muchísimas gracias, Silvia. Por favor, pongámonos en contacto. Yo sí necesito pues tener esa herramienta para poder pues por lo menos, ¿verdad? Inducir a las personas por medio del menú para no, o sea, para ya tener una herramienta pues. Claro, claro, con gusto. Y también te puedo asesorar en la parte de celiaquía para yo poder ir a comer ahí. Súper, gracias. Bueno, Y bye. Manuel, ahí puse cómo combatir el nerviosismo, porque si bien es cierto, tenemos que manejar grupos, también tenemos que manejar la energía de esos grupos. Si yo estoy nervioso, no puedo centrarme en manejar esa energía. Entonces ahí te puse algunos tips, pero es parte de esas barreras que tenemos que ir buscando cómo ir salteando y buscar ayuda. Nunca está de más buscar ayuda, eh, porque lo más importante, y lo dijo Mauricio hace un rato, es la comunicación de los equipos. Es fundamental. Bueno, analicemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en barreras personales, situación en la que un cliente, debido a malas experiencias pasadas, se muestra alerta a la defensiva ante el vendedor porque teme que éste lo engañe con la única intención de venderle el producto o servicio. En este caso, será más difícil conseguir una comunicación efectiva que en el caso que el cliente se muestre relajado y confíe. Un ejemplo es si el restaurante tuvo una administración mala y pésima y luego usted asumió ese restaurante y le pone a veces nueva administración y todo para ver si eso cambia la percepción que tiene la gente o a veces malos comentarios que dejan en las redes sociales que afecta a la percepción del cliente a la hora de recibir un servicio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese tema. En barreras semánticas, en el caso de una venta o de un servicio hotel, el cliente puede decirle al recepcionista que le gustaría que el precio no superase los 30 por noche. En realidad el cliente solo dispone de este dinero, pero evidentemente no tiene la intención de decírselo tan claramente al vendedor y opina que es una forma educada de hacerlo.
el uso del lenguaje técnico que no es comprensible para la persona. Esto podría generar el describir un platillo del menú, un ejemplo. En barreras semánticas, por ejemplo, como les decía, que cuáles son las señas que el cliente nos da para realmente poder disponer o una actividad específica y podernos comunicar adecuadamente. Y como barreras físicas, si la venta se realiza telefónicamente y se pierde la cobertura de alguno de los móviles, por ejemplo, el tema de los mensajes por WhatsApp. Si no sabemos interpretar bien los mensajes, podemos malinterpretar y mandar una información errónea. O a veces que nos mandan a los chatbots que sirven, pero a veces también confunden. Una receta médica en este caso, ya que al perder la cobertura, la voz del interlocutor se escucha entrecortada y no se entiende bien las palabras que pronuncia. En un restaurante en el que hay mucho ruido, la música está muy alta, la comunicación puede verse dificultada. Son barreras que también podemos considerar. Para cuidar la comunicación hay que tomar en cuenta lo siguiente. La comunicación no verbal debe de ir acorde con la verbal. Así, si sonreímos, que sonriamos de verdad, que estamos contentos, como mencionó Silvia, algo que es bien clave, la energía que transmitimos. Alguien relajado, alguien con intención de servir, con una buena actitud de servir, sirve mejor que alguien que esté molesto, que esté desconforme, no va a servir y no va a atender al cliente de la misma manera. Un saludo como un hola, buenos días, a un hola, buenos días, ¿cómo está? Así no tiene el mismo efecto que le diga muy buenos días, pase adelante, ¿cómo amaneció? ¿Qué tal fue su noche? Ah, buenos días, ¿qué quiere? Entonces, no va a tener el mismo efecto. Así, y la forma en que el cuerpo expresa de hacia adelante, hacia atrás, agachado con los brazos cruzados, nos comunica que si la persona está contenta o no está contenta. Entonces, la comunicación no verbal debe ir acorde con la verbal. Así que se muestre esa energía no solo con la palabra, sino con el movimiento del cuerpo, con las actitudes que tiene el cuerpo, la inclinación, la postura también nos ayuda a definir cómo está la persona. El contacto visual es el porcentaje de tiempo que se está mirando los ojos a la otra persona. El contacto visual es bien importante. Poner mucha atención en ver al cliente, en ver qué es lo que quiere, cómo se expresa, si no se molesta o le dice muchas gracias, pero lo ve usted molesto, algo no está bien. Entonces, usted tiene que identificar a su cliente, verlo. El afecto es el tono emocional adecuado para la situación en la que se está interactuando. Se basa en índices como el tono de voz, la expresión facial y el volumen de voz, ni muy alto ni muy bajo. Hay personas que tienen, yo tuve una compañera de trabajo que tenía problemas con el oído y ella no se daba cuenta que le gritaba a la gente. Entonces era, ¿y esta por qué me gritan? No, ellos tienen problemas. Entonces se habló con ella, fue a un médico y logró controlar esa parte. Pero son cuestiones que el tono de voz que ocupamos refleja mucho si estamos atendiendo bien al cliente, si estamos contentos, si estamos relajados y la expresión facial que tenemos y los volúmenes. Entonces es muy importante en una buena comunicación que vaya acorde a todas estas áreas. ¿Qué opina? Mari, por aquí, Francisca. Francisca me opinó sobre la bebida, pero ya en esto, ¿qué opina Francisca? Bueno, démosle pase a Francisca entonces. Va, Mari, va. Primero. Pues considero, ¿verdad? Que sí, nuestra actitud tiene que ir de acorde el tono de voz con nuestras facciones, porque a veces con una mirada, con un gesto decimos mucho más de lo que decimos con una palabra. Entonces eso puede repercutir. En mi caso, pues yo como tour operadora o como guía de turismo me he encontrado en situaciones que
tras la barra o tras la puerta de la cocina. Desde allá se escucha algo que han murmurado en el restaurante o en el hotel y que lo escucho yo, pero también no puede ser que no lo haya escuchado solo yo, sino que también puede que pase el cliente del que se están refiriendo. Entonces, hasta en eso hay que tener mucho cuidado cuando hacemos un comentario. No es lo ideal, no es lo correcto. Entonces, podemos atender con toda la actitud en la mesa, en el diálogo, en donde estemos. Pero si al dar la vuelta a la persona nos quedamos como recurrimos en el posible peligro de que alguien escuche y pues esto se continúe, vea. Entonces tenemos Sí, que ser correcto. coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Perfecto. Francisca, ¿iba a opinar? Francisca. Bueno, avanzamos. Pero muchas gracias, Mari. Y eso es lo que usted dice, que es bien clave, de que a veces hay opiniones que lo hacen dentro de un restaurante y refiriéndose a los clientes. Si usted lo escuchó, lo puede escuchar alguien más. Entonces, esa comunicación debe ir acorde con lo que uno dice, con lo que hace y cómo se siente al atender un cliente. Continuando, ¿cómo generar una buena comunicación? Lo importante es la escucha activa, escuchar realmente qué es lo que quiere el cliente, ponerle atención. En ese momento es como cuando agarran el celular y están viendo un video. Eh, Hay muchos que se enfocan solo al teléfono, lo están viendo y hay una escucha activa hacia lo que se está diciendo. Luego viene el lenguaje verbal y no verbal, cómo nos expresamos físicamente, cómo nos movemos, qué decimos. Entonces, muy importante para generar una buena comunicación. La empatía es entender al cliente, ponerse en el lugar de él. ¿Qué es lo que yo me gustaría que recibir? Si yo entrara a este restaurante, estoy recibiendo lo que quiero, porque muchas veces el cliente llega a su negocio como un premio personal de, de un resultado que él tuvo, porque quiere ir a celebrar con su familia, porque tuvo un buen día, porque tuvo un buen negocio. Entonces quiere ir a disfrutar a un lugar bonito, que es un lugar turístico. Entonces, ponerse en la empatía de la otra persona, adecuarse a esas necesidades o se quiere ir a relajar. Entonces, ser empático. La validación emocional es clave. Preguntarle al cliente cómo se siente, qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Entonces, eso va a permitir una buena comunicación. El respeto es muy clave porque el cliente necesita que se lo respete. Y lo mencionó hace poco acá Silvia, Mari, con el respeto que se tiene con los clientes. Resolución de conflictos y negociación es también algo que se necesita, porque la gente quiere negociar. Si hay un problema, hay que buscarle una solución rápida, efectiva y que el cliente de ese problema sea un cliente fiel, porque ve que se resuelve y se le considere. La persuasión es muy también es clave en el sentido de que tenemos que persuadir en que ese servicio sea lo mejor. El mejor servicio es el que no se ve y donde el cliente se siente a gusto y vive una bonita experiencia. Ese es el mejor servicio. La experiencia que vive el cliente y donde el servicio no necesita llamarlo porque él llega, le da el espacio y también le permite la credibilidad de ese lugar, porque todo está construido para que el cliente viva una bonita experiencia. Desde una pupusería, desde una tour operadora que me lleve, me traslade. Si yo en ese traslado con la tour operadora, con el guía turística, me sentí súper bien y no me pasaron inconvenientes en la cuestión del pago, en que me están dando la información adecuada, en que no me enfermé, en que me trataron bien, en que conocí algo diferente, entonces vuelvo una buena comunicación y me genera credibilidad en la persona que me está dando esa información y una experiencia turística. Bueno,
Hoy vamos a hacer un pequeño test. Perdón, Mau, ¿Sí? antes de que sigas y te devuelves a la otra diapositiva. Ok, ahorita. Ajá, esa. A No, ver, ¿a cuál? en la anterior, en la siguiente. La La de anterior. donde está la resolución de conflictos. Eso. Esta. Ok. Esa misma. Sí. Entonces, este punto de resolución de conflictos es sumamente importante porque nosotros tenemos una conflictología, ¿verdad? Entonces nosotros podemos llegar, ahorita se los pongo en el chat de este cuadro para que lo tengan. Nosotros podemos prevenir el conflicto y no tener que llegar a tener una resolución con la escucha activa y con los pasos anteriores que Mauricio nos explicó. Si nosotros no logramos resolver antes de eso, vamos a aumentar la tensión y eso va a ir escalando la alteración de ambas personas, no solo del cliente o no solo del prestador de servicios. Entonces, ¿qué es qué es lo que va a suceder? Se va a ir aumentando la tensión, va a haber una escalada, se va a estancar la discusión y luego va a haber una desescalada porque ya están cansados de pelear y con el tiempo se resolverá. Pero eso no es lo que necesitamos porque lo vamos a perder con el tiempo. Lo que necesitamos es prevenir ese conflicto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo prevengo yo ese conflicto? Con inteligencia emocional, con escucha activa y viendo qué es lo que está buscando mi cliente realmente, porque a veces hay algo detrás. Entonces, leer a mi cliente, saber exactamente cómo es mi cliente, para yo poder determinar, perdonen, para yo poder determinar cómo puede ser, cómo evitar ese conflicto. ¿De acuerdo? Ya les voy a poner una diapositiva que tenemos de nuestro entrenamiento, del entrenamiento que les puede servir. Muchas gracias, Silvia. Bien lo mencionaba Silvia, no hay que llevarlo a escalar el problema. Si nosotros ya hacemos los pasos anteriores, podemos lograr prevenir que este problema se genere.